hermoso. Él permite vernos y estar en comunión. Y la semana pasada, junto con mi esposa Diana, estuvimos participando en un congreso de mi especialidad en la ciudad de Mar del Plata. 4.000 psiquiatras y psicólogos reunidos, se hace una vez por año, para ver actualizaciones y cuestiones. El lema de este año era depresiones y suicidios. Y pudimos compartir con colegas, amigos, charlar, estar juntos. Y hay un sector donde la industria farmacéutica ofrece todos sus componentes y después otro sector donde hay libros. Y cada vez hay más libros y a mí me viene a la mente el pasaje cuando el evangelista Juan dice que si tuviéramos que escribir los libros de lo que Dios hizo estando Jesús en la tierra, dice, no alcanzarían los libros. Y yo se lo digo porque algunos de los libreros los conozco, ¿no? Ahora, no hay una Biblia, en ninguno de esas stands no hay Biblias. Y a uno lo provoco, le digo, ¿tenés Biblia ahora? No, Biblia no, es el libro más hermoso para la salud mental. Claro, como estamos entre psiquiatras, uno lo mira, este debe tener algún delirio encubierto, ¿no? Pero y así vamos sobrellevando días, con días hermosos, y Dios va guiando todo el tiempo y es nuestra oración que podamos experimentar esa guía que se traduce en tantas cosas que nos pueden pasar. En un momento tomamos un café con Diana en un bar, en un restaurante, y una de las chicas, de las mozas, jovencita, el Señor nos llevó para que le hablemos. Y claro, uno pregunta el nombre y le pregunta si podemos hacerle algunas preguntas, y ella dijo, sí, pregúnteme. Y directamente le dije, vos sabés que tengo de Dios que te quiero preguntar si crees en Dios. Y la chica dice, justo esta semana un profesor de filosofía me dijo que tenemos que pensar que es más difícil no creer en Dios. Y usted me está diciendo esto, y estaba lista para hablarle del Señor, para predicar el Evangelio, y le dimos 3 direcciones de iglesias, que tal vez eso fue lo más difícil. ¿A qué iglesia la recomendamos? Porque es difícil, ¿no?, recomendar, pero habían 2, y una que comprobamos el domingo pasado en la avenida Córdoba. El pastor Samuel Alanís manda saludos, su esposa Raquel, la primera iglesia bautista de allí. Así que en esa alegría nos volvimos dando gracias a Dios y orando para que Dios se manifieste en nuestro medio y en esos temas. En esta mañana yo quiero compartir bajo este título, Viviendo entre dos amaneceres, un concepto teológico, doctrinal, un aspecto práctico, teológico práctico, y después un ejemplo bíblico para que nos llevemos y podamos estar nosotros en esa lista de personas que vivamos lo que queremos enseñar. Una idea teológica, un concepto práctico teológico y un ejemplo que queremos compartir. Estamos viviendo entre los 40 días del Jesús resucitado. Los judíos están celebrando el Pesaj, ¿no es cierto?, hasta el martes. Nosotros tuvimos la Pascua hace un tiempito atrás y fueron 40 días donde el Señor Jesús apareció resucitado. Apareció a María Magdalena y a otras mujeres en el primer día, la primera mañana, a 2 de los discípulos caminando en Emaús, apareció a Pedro primero y después en el mano a mano, invitándole a recomponer la relación con Dios a partir del vínculo afectivo y del amor. Se apareció a los apóstoles al domingo siguiente, con Tomás siendo la voz cantante. Apareció a 7 discípulos en la orilla del lago de Galilea, a los 11 discípulos después, tiempo atrás en el monte, a más de 500 seguidores, nos dice Pablo en 1 Corintios, a Santiago, su propio hermano, le habló, se encaró, lo experimentó de una manera especial, con todos los apóstoles
según Lucas nos dice en el primer capítulo de Hechos, antes de ascender a los cielos. Y el apóstol Pablo dice, y a mí el último de los apóstoles. En este contexto lo que estoy haciendo es hablando del primer amanecer. Yo no sé de ustedes quién ha disfrutado amaneceres. ¿Quién les gusta ver amaneceres? ¿No es cierto? Y a veces tenemos fotos, ¿no? En distintos lugares. Cuando éramos adolescentes en un campamento nos levantaban temprano o se quedaban en la playa para ver, ¿no? Cómo aparecía, si estaba nublado se veía medio. Pero hay un libro en la Biblia que nos habla, teológicamente hablando, de este concepto y nos presenta viviendo entre dos amaneceres. Es nada más ni nada menos que un griego, discípulo de Pablo, un joven que Pablo eligió para que lo acompañe en la evangelización del mundo gentil, Tito. En el capítulo 2, del verso 11 al 14, pueden abrir en sus Biblias o en sus celulares o tablets si tienen, allí lo vamos a igual a poner. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, dice así en la Nueva Traducción Viviente: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye a que en este mundo maligno, nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, viviendo con sabiduría, viviendo con justicia, viviendo con devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios. Él dio su vida para liberándonos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Aquí están presentes las dos epifanías y esta es la palabra, este es amanecer. La palabra epifanía que Tito presenta habla de que hay un amanecer que fue un amanecer ligado a la gracia de Dios presente en nuestro Señor Jesús. La gracia que nos lleva a pensar que la epifanía, estar ahí esperando que salga el sol. Y hay un momento en donde uno no se puede distraer porque mientras prepara el mate y la caña ya se lanzó y estamos ahí en el horizonte del mar argentino, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte, pero otras pueden ser en el río, en la montaña. De golpe no hay que hablar y empieza a aparecer una luz. Es como que se va a hacer visible algo que es invisible y en poquito tiempo ya aparece el disco solar recordándonos que otra vez la revelación general de Dios es para todos, para buenos, para malos, para pecadores, para oficialistas y opositores. La gracia de Dios, la creación de Dios. Y así nosotros como hijos de Dios, si un día aceptamos su gracia, si un día le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Ayer estábamos con más de 20 hermanos que estaban viendo cómo iban a preparar el testimonio porque van a dar el paso del bautismo. Y cómo un día puede haber un tiempo de preparación, pero hay un momento en donde uno tiene ese encuentro con Dios y empieza a vivirlo de una manera distinta. Ese es el amanecer del que estamos hablando. Pero Tito nos dice que va a haber otro amanecer, va a haber otra epifanía que cuando estábamos en la asamblea la vez pasada el sábado, en un momento me sonó una alarma diciendo Irán está bombardeando a Israel. Por primera vez en la historia del planeta Tierra, una nación formalmente establecida ataca directamente a otra nación establecida, en donde vive mucha gente judía, hebreos, que están esperando por primera vez al Mesías y nosotros lo esperamos por segunda vez. Y dice Tito, dice que ese tiempo va a ser como otro amanecer para todos aquellos que estamos en línea, para todos aquellos que hemos disfrutado del primer amanecer, conociendo la gracia de Dios, una gracia que no es comprensible, una gracia que no se puede entender, hasta podría parecer injusta,
que perdone cosas que nos parecerían ser imperdonables, pero el costo del Señor Jesús muriendo hace que incluya a todos porque murió de la peor forma, la siguiente. Y entonces ese vivir en el entretiempo hace que la muerte de Jesús, que hace poco recordábamos, que se ofrece para todos, esa muerte se sigue ofreciendo en el entretiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo estás, querido hermano, en este entretiempo? ¿Estás disfrutando la gracia de un día haberle dado la vida a Jesús? Mientras tenés la esperanza bienaventurada de la otra epifanía que va a venir cuando Él venga en gloria para llevar a los suyos y para unirnos. Y mientras tanto hemos recordado la resurrección. La muerte es para salvación, nos incluye. Y la resurrección nos recuerda que hay un poder especial para vivir la vida cristiana. Es un poder que tenemos aquellos que nos conectamos no solamente con el suceso histórico, hay muchos cristianos que cada tanto recuerdan ese fenómeno histórico, y es verdad. Pero hay un poder vivo. Jesús con muchos testigos experimentó y se comprobó que Él tiene poder. Les invitó a que coman pescado, ¿recuerdan? Jesús resucitado, lo vieron, no pescaron nada y uno le pregunta y le dice, ¿traen de pescado o no? Y no lo habían identificado a Jesús. Y Jesús dijo, echen allí, y enseguida hubo pescados. Y cuando llegaron ya Jesús le había preparado el pescado y el pan para que desayunen juntos. Es decir, la mente de ellos les costaba entender que Jesús había resucitado. A nosotros nos cuesta entender que podemos vivir y caminar en el Espíritu. Nos cuesta razonar como Dios quiere que razonemos. Lo tenemos que aprender, tenemos que ir de menor a mayor, tenemos que reconocer nuestra debilidad, y dice el apóstol Pablo, y el poder de su resurrección. Y dice que no nos viene ninguna tentación que no sea más allá que la que podamos resistir, la prueba, porque Dios juntamente con esa tentación, esa prueba, nos va a dar la salida. ¿Para qué? Para que podamos, en miniatura, en muestra gratis, reconocer que podemos ser victoriosos en el pecado y con algunas prácticas pecaminosas que podemos tener. Pero no termina allí la historia. Si Cristo hubiera muerto y hubiera resucitado, Él ascendió a los cielos, y también hay testigos de eso. Ahora, es muy loco esto, ¿no? Pensar que alguien puede de golpe levantarse. Hoy con algunos métodos se puede. Yo a veces veo, hay unas máquinas que se conectan, que no sé quién sabe el nombre cómo es un tubo y la persona ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Como jet, empieza a volar así, ¿no es cierto? Y hace piruetas y qué sé yo, pero ¿cómo habrá sido? Pero dice que se quedaron tan impresionados los discípulos que los ángeles le dijeron, hola, hey, no queden tan impresionados. Esto es lo que va a pasar, así como Él va y sube a donde siempre estuvo, un día va a volver y todo ojo le verá. ¿Le veremos nosotros? ¿Seremos testigos presenciales de eso? Yo desde que soy chiquito escucho eso y vamos viendo pasar, ¿no? Vamos viendo pasar. No sabemos. Dice que el Señor Jesús, en esa misma, antes de ascender, los discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo va a ser esto? Y Él dijo, solamente el Padre Celestial lo sabe. Pero también dijo, vean a la higuera. Y también hay profecías, algunas cumplidas, otras que tal vez faltan, no sé, pero Dios va a cumplir su palabra. Ahora, ¿por qué es importante la ascensión para nosotros sus hijos? Dice, después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban. ¿Por qué tiene importancia la ascensión? Si al final vuelve de donde provino. ¿Por qué es importante? Bueno, allí Pablo a Timoteo le dice que es la iglesia, columna viviente de Dios y baluarte de la verdad, se apoya
en estas verdades, en una piedad que es indiscutible, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se ordena mientras esperamos el segundo amanecer, la segunda epifanía. Pero Jesucristo, estando allí, nos es de tremenda lección y de tremenda vida, porque nos permite vivir en el entretiempo de una manera práctica. Y acá pasamos de la verdad teológica, la siguiente, pasamos al vivir en el entretiempo, y Tito dice lo que leímos en el capítulo 2. Y nuestras Biblias titulan, no es palabra de Dios, pero se titula el capítulo diciendo fomenta la enseñanza correcta. Nosotros tenemos en la Iglesia Escuela Dominical, no porque no tenemos nada que hacer, porque queremos que cada creyente se anime a ir al texto bíblico y pueda estudiar la palabra de Dios. Queremos recordarle a cada hijo de Dios que tiene él acceso al trono de la gloria. Él puede leer la Biblia y puede estudiarla. Y nos animamos en Semana Santa, ¿se acuerdan? Lanzamos el desafío a que en algún momento se junten los que viven juntos, familia, amigos, se puedan reunir para hacer lo que llamamos el culto familiar, el devocional familiar. Algunos fueron valientes y vamos a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que fomentar la enseñanza correcta. Ese es el título en la Biblia que yo tengo. Algunas dicen, enseña la sana doctrina, porque puede haber alguna que no la es. Y hoy Satanás no nos va a tentar con las diferencias, sino nos va a tentar con las similitudes. Y por eso tenemos que aprender a discernir. ¿Y cuáles son esas enseñanzas correctas? Bueno, leímos en el capítulo 2. Se nos instruye para que en este mundo maligno, para que en este sistema mundo que vivimos, que no hace falta que lo describa, solamente leerles la encuesta que el diario La Nación publicó a propósito de toda esta situación que hubo en el cuestionamiento económico, al manejo económico en las universidades nacionales. Casi 1 millón de personas fueron a responder y a recordarle. Después se usó políticamente, porque cuando nunca se dijo que se iba a cerrar, pero bueno, todo se usó, ¿no es cierto? Y la encuesta, miren, ¿saben lo que dice? Que donde más hay confianza en la civilización, en la sociedad nuestra, es en las universidades. El 40 y pico % tiene confianza en las universidades. Después baja la Iglesia Católica el 23%, las Fuerzas Armadas entre la Iglesia y la universidad. Hay una desconfianza total. Las Fuerzas Armadas son más confiables hoy. ¿Saben qué figura lo último? Los partidos políticos. El sistema judicial, totalmente devaluado. La gente no cree. Y en este mundo de no creer que estamos viviendo, este mundo que es maligno y que no nos debería sorprender, allí Tito, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo, guiado por toda la palabra de Dios, nos dice que en este mundo maligno 3 cosas. Teología práctica. Nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. Y me encanta que diga placeres pecaminosos, porque hay placeres que no lo son. Y entonces ahí nos invita a que busquemos qué placeres como creyentes podemos tener que sean pro Dios, proactivos en el caminar y en el ser guiados por el Espíritu Santo. Y los jóvenes tienen que animarse a vivir los placeres que Dios bendice, porque van a ser exponenciales, pero no con los placeres pecaminosos, porque son atrapantes, van endulzando al principio y cuando después uno se da cuenta y quiere hacerlo salir, ya es tarde, ya hay que procesarlo, Yo me acuerdo cuando nos intoxicamos en una invitación, un pariente iba a abrir un restaurante y fuimos como 50 el día de la inauguración. Bueno, 55 caímos con una salmonelosis impresionante, todos con colitis, algunos se tuvieron que internar. Y en esta situación nos fuimos afectados. Me acuerdo, Diana estaba embarazada de Prisi y estábamos todos corriendo de una manera impresionante.
Y en esa situación, uno de los médicos dijo, qué bueno que por lo menos hay una forma de que eso se expulse. Y estábamos todos como queriendo matarlo. ¿Cómo que qué bueno que se puede estar? Y él dice, peor es si eso queda. Peor si eso se arraiga, provoca después una sepsis y estamos cerca de la muerte. Entonces, medio entre suero y corridas, decíamos, bueno, qué bueno, menos mal, me siento mejor. Los placeres mundanos son a la vista como esos sándwiches de miga que comimos, ¿no es cierto? Nos intoxicamos de lo lindo. Cuando uno se da cuenta ya es tarde y hay que padecerlo. Y tristemente, muchos que conocieron el primer amanecer se meten en días nublados y queriendo entenderse, se olvidan que Jesucristo ascendió a los cielos. Porque ¿para qué Jesús ascendió? Para estar a la diestra del Padre. Hay muchos textos que hablan sobre su función. Miren, dice, Cristo es el que murió, más aún en Romanos, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Es nuestro abogado. Nosotros, como veíamos hoy a la mañana en la clase, no somos perfectos. El apóstol Pablo dice, predico para que alcancemos la madurez, la perfección, la santificación. Y aunque tenemos una nueva vida que nos constriñe, que nos sorprende, como dice Pablo en 2 Corintios, somos nueva creación, las cosas viejas pasaron, ahora son todas nuevas. Ese caminar es ir desprendiéndonos de las cosas que nos agobian y que nos pueden atraer. Y en esto, queridos hermanos, somos prácticos, porque ¿cómo es que no hay que dejarse seducir? Corriéndonos, resistiendo, apartándonos, nada de coqueteo, nada de decir, bueno, prueba a ver qué es, nada de decir, bueno, una sola vez. El enemigo es tan hábil que te va atrayendo, te va haciendo que sea placentero de inicio y después arraiga y te va alejando y muchos se apartan del camino de Dios, perdiendo la luz del nuevo amanecer y alejándose del segundo a tal punto que ni lo creen porque están mirando otra cosa. Y otro aspecto práctico que nos dice Tito, que nos apartemos de la vida mundana, que nos apartemos de los placeres pecaminosos, y en segundo lugar dice que seamos sabios, lo hagamos con sabiduría. El creyente no es un tonto que no sabe pensar, tenemos que aplicar la sabiduría, tenemos que renovar nuestro entendimiento, no el espíritu, el entendimiento, y lo tenemos que hacer cantando himnos y salmos espirituales, tenemos que hacerlo leyendo la palabra, tenemos que hacer estudiando en las facultades, tenemos que hacer en los trabajos, en los oficios, porque todo es creación de Dios. Y cuando lo hacemos buscando la sabiduría, que es en el temor de Dios, eso pasa a ser una inyección de conocimiento, eso pasa a ser un almacenamiento que nos permite discernir y en tercer lugar nos permite vivir en justicia, que es el otro aspecto práctico que Tito nos invita a pensar. Y cuando entramos en ese camino de apartarnos del pecado, cuando entramos en el camino de renovar nuestro entendimiento, cuando empezamos a ver que podemos generar justicia, ayudar a que el otro sea justo, a ser pacificadores, a poder ser cristianos, Cristos pequeños donde Él nos puso, nos damos cuenta que nos acercamos más a Dios. Vamos teniendo más devoción a Dios. Vamos entendiendo que es nuestro Creador, nuestro Dios personal, que se acerca a cada necesidad, como oramos en las necesidades en esta mañana. Así que, hermanos, para terminar, finalmente entonces, dice Tito, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Nuestra debilidad, por supuesto, todos la tenemos. Su poder perdonador, todos lo disponemos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo. ¿A quién vamos a engañar? ¿A nuestro Dios? Y su milagroso proceder es que cuando confesamos se corta la cadena de maldición y empieza la bendición.
aún habiendo caído y aún habiendo pecado, y si pediste perdón muchas veces por lo mismo, otra vez en el trono de la gracia el Señor Jesús intercede como abogado, y Dios no nos ve como pecadores, nos ve como arrepentidos. Y ahí cortamos esa secuencia de maldición que el enemigo desde afuera nos instruye, y empieza la bendición. Y una bendición de tal manera que no lo podemos entender. Y aquí viene el ejemplo que quiero compartirles. Nuestro Señor Jesús, en las controversias con los fariseos, nada más ni nada menos, algunas más, otras menos, fuertes o no fuertes, pero ya cansado de hacer milagros, se le acercaron los escribas y los fariseos una vez y le dijeron: Maestro, deseanos ver una señal. Otra más, sí, otra señal. Y Jesús ahí les habló difícil porque todavía no era el tiempo, pero le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Jonás es un modelo para que lo estudiemos. Jonás pecó, creyó que se ocultaba de Dios. En vez de hacer 500 kilómetros, se quiso escapar a 2000. Y en la voluntad permisiva de Dios no lo fulminó. Y le dijo: Jonás, vos andá, yo te voy a enseñar porque te amo. Y cuando Jonás se arrepintió, para los de afuera decían: pero estás loco, ¿cómo te vamos a tirar? ¿Recuerdan la historia de Jonás? Pero miren lo poderoso de lo que Dios hace. Cuando uno se arrepiente, cuando uno pide perdón, enseguida se pone como para que venga Dios y le pegue, ¿no? Me decía un joven: ya le pedí perdón muchas veces por esto a Dios, ya no quiero, ya me da no sé qué, ya no sé, ya que me pegue, ya no me ama más. Y yo le dije: no, otra vez disfrutá el perdón de Dios, pero tenés que apartarte del pecado. Dice Proverbios 28:13, el que confiesa y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. Y en el Nuevo Testamento esa misericordia está rodeada del amanecer de Dios, del poder de su resurrección que Jonás experimentó. ¿Cómo lo salvó Dios a Jonás? Mandó un submarino biológico, ¿no? Por 3 días, un gran pez. A mí me encantan los peces, el mar y todo eso. Y no da nombre, es un gran pez. Y el pez, no sé el camino que habrá hecho, pero me imagino que del Mediterráneo pasó por el canal de Suez, el océano Índico, subió por el Éufrates y fue expulsado en el puerto de Nínive, un lugar tremendamente enorme, comercial. Ahora, ¿ustedes saben algo? Yo lo descubrí hace poco. ¿Saben los ninivitas a qué Dios adoraban? Esto me lo anoté porque yo canté como 5 horas cuando descubrí esto, de la alegría que tenía. Dios es milagroso cuando uno se aparta, pide perdón y dice: Señor, no entiendo qué va a pasar, pero me animo, perdóname, no lo hago más. Los ninivitas creían en el dios Nahshue, la reina, era hija de Hera, la diosa del pez de agua dulce. Y era hija esta diosa del gran pez, el dios de los ninivitas. ¿Ustedes se imaginan los ninivitas comerciando y de golpe viene el pez grande y lo echa a Jonás? Este es el enviado de Dios. Nuestro Dios está mandando a este que se quería escapar, que tiene un temperamento bravo, judío que no quería ver a nadie, ni siquiera a los propios judíos, que pecador, ¿no? Miren cómo Dios transforma y 120.000 personas se arrepintieron y Dios postergó por muchos años la destrucción de una ciudad que era no un mundo maligno, era el mundo maligno a la N de tanto pecado que había. Ser cristiano es ser valiente. Hoy no tenemos que enfrentar a Nerón, hoy no tenemos que enfrentar a los animales
que quieren despedazarnos como en esa época. Pero hay que seguir siendo el mismo valiente que esos primeros hermanos nuestros en la fe, que por su sangre nosotros hoy estamos aquí. En esta semana se conmemora el 109 aniversario del primer genocidio cometido por los turcos contra el pueblo de mis abuelos, huérfanos los 4. Podrían haberse islamizado como 2 millones lo hicieron, y hoy llenan todo lo que es la Armenia occidental, aunque es la Turquía oriental. Pero hubo 1.500.000 que prefirieron morir. Levantaron ese baluarte y hoy estamos aquí. Hay que ser valientes. Tenés que ser valiente con vos mismo. No importa que te equivoques, no importa que seas débil, tenés que volver a Dios, le tenés que pedir perdón. Jesús, dale trabajo, Él está intercediendo por vos. Quiere hacerlo. Volvé a pedirle perdón. Él quiere elevarte y quiere mostrarte que hay que vivir la vida cristiana de acuerdo al poder de Él, no de acuerdo a tu poder. Y si no te perdonás vos a vos mismo, en la presencia de Dios tenés que empezar a sanarte. No va a ser magia. Dios podrá usar muchos recursos, por supuesto, pero nada va a reemplazar al apartarte del mundo, al practicar la justicia que Él te va a invitar, al confesar y al acercarte a Dios para que vivas con poder. Así estaremos viviendo el entretiempo entre los amaneceres. ¿Será? No sabemos, pero estaremos jugando en la mejor forma esto que Dios tiene por delante. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que fomentemos y vivamos la gracia y la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras personas, con nuestros vínculos. Nos llevamos temas de oración, así que les invito a que nos pongamos de pie, porque nuestra hermana Susana oraba y en la clase de escuela dominical de los jóvenes, en la oración que se daba, se recordaba a hijos de Dios que están apartados. Se oraba por familias que están pasando necesidad. Pero si estás acá vos es porque Dios quiere hacer algo con vos y quiere empezar con vos. Por eso yo quiero invitarte a que inclines la cabeza. Con tu perfección maravillosa que puedas tener en tantas cosas, pero delante de Él, nuestra debilidad expuesta para decirle, Señor, te pido perdón, quiero que me invites a darme cuenta una vez más que tu intercesión es a mi favor para, con las fuerzas que tu Espíritu Santo me dé, pueda una vez más decir no, acercarme a lo que es tuyo, reconocer tu soberanía, tu autoridad en mi vida y pueda disfrutar la comunión con tu Espíritu Santo. Señor, limpia conciencias, mentes en este momento, oramos, intercedemos por hermanos y no podemos dejar de recordar a hijos tuyos que están tan alejados de este amanecer que un día vieron. Queremos que los traiga, Señor, de una manera milagrosa, de una manera que no pueda ser entendida ni siquiera por ellos, pero que empiecen con arrepentimiento, confesión y apartarse del mal. Enséñanos, Señor, a amar con la verdad y en ambas formas abrazarnos entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.